Ahí está, Eugen. Decía que queda, bueno, la clase de la semana que viene, ¿sí? Por Zoom, que ahora determinamos cuándo es, y después queda la de noviembre, que es que yo la quiero hacer presencial. Que mi fecha era por Zoom, obviamente, el 12, sábado 12. Ustedes me habían dicho para el sábado 5, que eso es lo que le quiero preguntar a Mauricio Albedel, si yo podría ir el 5 y en qué horario, y ahí también combinar con mi horario, porque ese día también tengo Zoom en otra carrera. Y si no se puede, bueno, sí dejar para presencial del 12. O sea, que ese 12, que es el último, sea presencial. Que ahí el que tendría problema es Juan, porque le queda... Juan, ¿era vos el que...? Sí, estoy en Ituzaingó. Ah, pues Pero bueno, de última. No, grabamos. Que alguien me grabe y después sube. Que alguien grabe y subimos Ajá. después. Si soy el único. Y si hay alguien más que tiene problema, no. Obviamente, vemos la manera. Lo ideal sería para el 5. Entonces ustedes están todos. Eso sería lo ideal. A ver qué me dice Mauricio. Eso sí se le preguntaría el lunes. Bueno, y la semana siguiente, ¿qué día les quedaría bien para hacia la noche? ¿No? Yo generalmente trabajo en el instituto hasta las 8:30. 8:15, 8:15. Mm. Profe, yo puedo después de las 9:30 recién. Después de las 9:30 recién. Ajá. Sí. O sea, ¿a las 9:30 ya puedes conectarte o a las 10 tiene que ser? Claro, porque salgo a las 9 de mi trabajo, acá llego más o menos a 9:30 a mi casa. Ok. Por ejemplo, miércoles, ¿podrían? Sí, yo sí. Euge sí. Sí. Sí, Yo Adri también. sí. Dani también. ¿Y Juan? sí, Sí, Juan. Entonces hacer sí. miércoles 9:30, la primera materia que es introducción, Perfecto. y luego hacemos historia de las ideas. El miércoles a partir de las 21:30. Perfecto. Bien. Obviamente que la clase queda grabada, por si alguno no puede estar, y bueno, después miran. Y lo del presencial voy a ver este lunes que me dice Mauricio y les aviso, ni vienen, me diga si se, o sea, Claro, nosotros el presencial a las 12 se desocupan los compañeros, o sea que a partir de ahí ya podríamos. bueno, a mí me gustaría ubicar, me queda bien, por ejemplo, a las 12, porque antes estoy en otro Zoom, antes toda la mañana el sábado, digamos. O sea, me quedaría Y bien de nosotros 12 tenemos a a las 2, digamos. 12 tenemos derecho, digamos, y ahí terminamos, nos desocupamos. O sea, a las 12 se desocupan. Sí. ¿Viste? Bueno, yo le voy a pedir ese horario para poder estar a las 12 con ustedes de ese sábado, Genial. ¿saben? Entonces, bueno, el Genial, lunes le genial. pregunto a Mauri y Euge y aviso en el grupo, ¿sabes? Bueno, Dale. perfecto. Gracias por conectarte. Bueno. Nos vemos, Euge. Gracias, chicos. Chau, chau. Chau. Bueno, como les decía, ya puse a grabar, sí. Sábado 15 de octubre, esto es la clase de Historia de las Ideas Políticas. Los capítulos que vimos de Hobbes, esos son los que voy a preguntar. No voy a preguntar algo que no dimos, eso creo que les dije desde el primer día, solo lo que dimos. Vamos a seguir con otro de los contractualistas, que es John Locke. Entonces la idea es John Locke hoy y el miércoles daríamos Rousseau, ¿sí? Para terminar con la materia. Y la clase presencial sería un repaso de todo, ¿saben? Preguntas de exámenes y demás. A ver, Bien. ¿por qué se les decía contractualistas? Por la idea de que había un contrato social, ¿no? Ajá, bien, ajá, no está mal. ¿Qué más? No está mal, pero No está mal, pero no, pero no. ¿Por qué contractualistas? A Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Que son los contractualistas. ¿Por qué se los llamaba contractualistas? Porque para los tres, ¿qué es lo que surgía? A ver cómo era. Esa pregunta, pero seguro. ¿El Estado surgía a partir de qué? De la idea de un contrato. Eso apúntenlo bien. ¿Sí? Se les decía, se los llamaba contractualistas, porque el Estado surgía a partir de la idea de un contrato. Recuerden que Hobbes hace referencia a un acuerdo.
acuerdo social, aunque todavía no existía el término social, ¿no? Un acuerdo. Locke hace referencia a pacto. Locke dice pacto. Y Rousseau es el que dice y utiliza la denominación de contrato social. Entonces esto, y más para cuando van a estudiar, se arman un cuadro comparativo. Hobbes es acuerdo. Locke es pacto y Rousseau es contrato. Bien, vamos a John Locke, ¿no? L-O-C-K-E, John Locke, que lo vamos a ubicar más o menos entre lo que es 1632, 1704. Igualmente no les voy a preguntar fechas nunca, pero sí para que se ubiquen. Si yo les digo, nace en 1632 y muere en 1700, o sea, nació en el siglo XVII y murió en el siglo XVIII. Es para ubicarse, ¿no? Contextualizar. Lo que tenía Locke es que se va a dedicar a múltiples actividades muy distintas, por eso se decía que Locke era polifacético. Le hago una pregunta, ¿Locke era considerado filósofo político y teórico político o únicamente era considerado teórico político? A ver, porque ¿se acuerdan que esa fue la cuestión con Maquiavelo? Que Maquiavelo tenía esa particularidad de que únicamente era considerado como teórico, fue el primer gran teórico político y no fue filósofo, a diferencia de todos los que estudiamos antes. Bueno, John Locke era filósofo político y al mismo tiempo era teórico político, igual que Hobbes, ¿sí? Hobbes era filósofo político, apunten bien, y teórico político. Locke lo mismo, filósofo y teórico. Y por esta cuestión también se decía que era polifacético, ¿no? Porque realizaba muchas actividades, múltiples actividades. Profe, él era médico también, ¿no es cierto? Era médico, muy bien, eso voy a decir, ahora voy a nombrar todos los títulos que tenía. Le gustaba estudiar a Locke. Bueno, se lo va a considerar el padre del empirismo a John Locke. Y además, el padre del liberalismo, que eso nos interesa a nosotros como politólogos. Padre del empirismo y del liberalismo. ¿Alguien sabe lo que es la empiria? La Que un empiria. evento se ratifica empíricamente, digamos, por la vista, por el tacto. A ver, ¿vamos a la práctica con eso? O sea, partir pues, con la vista, por ejemplo, con los sentidos. Claro, ¿Quiere exactamente. decir? Pero a partir de que lo experimentás, ¿no es cierto? Claro, Yo tengo entendido, profe, que Ajá, algo a ver. empírico es algo que Sí. puede ser demostrado, por ejemplo, Excelente. Exactamente, lo que se va a poder contrastar, con demostrar pruebas. a partir de la experiencia, si no, es imposible. ¿Sí? Eso es la empiria, lo que puedo contrastar, demostrar, ratificar a través de experimentar eso. La especialidad, como dijo muy bien Dani, es la medicina. Esa era la especialidad de Locke. Pero también fue diplomático, fue político, diplomático, porque después de Maquiavelo, como que todos se van a interesar por empezar a estudiar la política. Entonces él fue diplomático, fue teólogo. Teólogo. ¿Saben lo que es ser teólogo? Que estudia religiones. Claro, estudió la religión, muy bien. En ese momento, más que nada, estudió la católica, ¿no? También fue economista, era profesor, ¿no? Economista, profesor, ¿Cuánto enseñaba vivió? griego. 300 años. Te juro, sí. 1600, 1700, 1632, 1700 más o menos por ahí. ¿Cuántos años habrá tenido? ¿Con cuánto habrá muerto? A ver, 1704, 1632. ¿Cuánto da? No tengo a mano calculadora. 704, ¿cuánto dijo? Perdón. 1632. 72. Era mucho. 72, muchísimo para la época. Mucho para la época. Por eso estudió tanto. Ahí está la cuestión. ¿Vieron? Entonces, también enseñó griego, el griego antiguo, y la retórica, que era muy difícil enseñar griego en esa época. También con respecto a las relaciones que va a tener laborales, por ejemplo, él era amigo de Isaac Newton, ¿sí? En lo que están sus amistades, por decir así.
Él también va a escribir muchas obras, así como Maquiavelo y como Hobbes, pero las dos obras fundamentales se van a denominar el primer ensayo sobre el gobierno civil y el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Primer ensayo sobre el gobierno civil y el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es el de 1690, que ese es el que en realidad va a tener como más importancia. O sea, es el primero que estudia y el primero que se va a dedicar a escribir sobre el gobierno civil. Hasta antes de él, ni Maquiavelo, ni Bodin, ni Hobbes se habían interesado en escribir acerca de lo que implicaba el gobierno y el gobierno civil. En cuanto a la ideología, él era como un gran ideólogo de las élites protestantes, de las élites inglesas, que digamos son los que llegaban a controlar el Estado en virtud de las revoluciones que había en ese momento. Y obviamente que esto va a tener como consecuencia un pensamiento y una influencia más decisiva sobre lo que era la constitución política del Reino Unido. Recuerden que el Reino Unido tenía su constitución política, pero tenía esa gran Carta Magna, ¿no?, que la antecede, que es la Carta Magna del año 1215. Bueno, él va a penetrar su ideología en lo que es la constitución política, porque recuerden que dijimos que es el padre del liberalismo y va a ser considerado el padre del liberalismo político, pero algunos también lo van a considerar como padre del liberalismo económico, si bien después sabemos que Adam Smith es el que va a tener ese gran título, es el padre del liberalismo económico. A él también muchos politólogos lo consideraron como padre del liberalismo político, sí, sin duda, pero también del liberalismo económico. En cuanto a la religión, Locke va a defender, digamos, la tolerancia religiosa, es decir, tener en cuenta las sectas que existían, el que estaba a favor de la religión católica, si había algunos que estaban de acuerdo con los protestantes, las religiones que eran no cristianas, va a defender a ultranza la tolerancia religiosa. Él tenía, digamos, que un carácter interesado parcial de lo que era el liberalismo que él propugnaba, que va a manifestar, digamos, al excluir el derecho a la tolerancia tanto a los ateos como a los católicos, que eran los que se enfrentaban a los protestantes. Él toleraba todas las religiones, pero cuestionaba a quienes eran ateos, porque él decía, bueno, ateo, están diciendo que no tienen un Dios, decía Locke, pero al decir que no tienen un Locke, al decir que no tienen un Dios, están reconociendo que existe un Dios. Es por eso que cuestionaba y se enfrentaba a los ateos. Para él era mejor ser algunos decían secta protestante, o pertenecer a la secta protestante o a una religión no cristiana, que en realidad ser ateo y profesar de ser ateo. Otra cuestión que tuvo en cuenta fue la clave de los conflictos religiosos, que digamos que venían desangrando a lo que era la Inglaterra de esta época, que él decía que también tenían que terminar, que era un momento en donde no podían existir conflictos religiosos porque se comenzaba a dar el nacimiento de la constitución política de Gran Bretaña, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron los principios básicos, ¿no? Apuntar, principios básicos para Locke. Él va a sentar las bases del constitucionalismo. Eso apuntar bien, por favor. Él es quien crea, quien va a sentar las bases del constitucionalismo. ¿Qué fue el constitucionalismo? Fue un movimiento jurídico y político. A través de este movimiento jurídico y político se va a otorgar un documento escrito a los estados que estaban constituidos en este momento. A través de este movimiento jurídico y político, los estados van a tener por primera vez su documento escrito, es decir, este documento escrito era nada más y nada menos que la Constitución. Entonces, John Locke es quien va a sentar las bases de que cada estado, y para que cada estado tenga su constitución por primera vez. Y van a existir dos tipos de constitucionalismo. El primero es el constitucionalismo liberal o clásico. De esa manera
se llamaba constitucionalismo liberal o clásico. Y el segundo es el constitucionalismo social. Este constitucionalismo liberal o clásico es el que se va a dar entre los siglos XVII y XVIII, y el constitucionalismo social es el que se va a dar en el siglo XX. ¿Qué es lo que se propugnaba proteger, ¿no?, con este constitucionalismo clásico liberal? Fundamentalmente la vida, el derecho a la vida, la libertad, la propiedad privada. Apuntar bien eso, por favor. Lo que se quería proteger con este constitucionalismo liberal era la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, y se va a partir un poco del pensamiento de Hobbes, porque recuerden que Locke va a seguir los escritos y los estudios de Hobbes. Obviamente que va a tener una mirada totalmente distinta a la de Hobbes, pero partiendo de los estudios y de los escritos de Hobbes, es que él va a determinar esta defensa del derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad privada. Porque Locke apuso la idea que el Estado, digamos, no es un contrato. Recuerden, él no hace referencia a contrato, sino que él va a posar la idea de que el Estado es un acuerdo social. Acá está otra de las innovaciones de Locke. Locke es el que va a crear el término de sociedad civil. Apuntar esto. Locke crea el término de sociedad civil. Hasta este momento, si bien, por ejemplo, Santo Tomás trató de hablar de la sociabilidad, no existía el término, porque hasta este momento lo político y lo social era considerado lo mismo. Recién con Locke vamos a hacer esta diferenciación. Lo político lo vamos a diferenciar como el Estado, y lo social lo vamos a identificar con la sociedad. Recién a partir de John Locke se da esta separación de lo político y lo social. Durante toda la Edad Antigua, durante toda la Edad Media era considerado lo mismo. Eso, por favor, les pido apuntar bien, les sirve para esta materia como para introducción. Lo político y lo social era considerado lo mismo a partir de John Locke, cuando él crea este término de sociedad civil. Lo político se va a identificar con el Estado y lo social con la sociedad. Otro término que va a crear John Locke es el término de pueblo. Ese pueblo que habíamos estudiado con Aristóteles, el demos, ¿se acuerdan? Bueno, pero no existía la noción de pueblo. Esa noción de pueblo no existía. También, así como el término de sociedad civil, lo va a crear ahora Locke. Con respecto a la monarquía, ¿sí? Hobbes, ¿qué tipo de monarquía apoyaba? ¿Recuerda? Hobbes. Parlamentaria. Es, No. Hobbes. También pregunta examen. Igual, Dios mediante, en el día que hacemos repaso de todo, les voy a dar las, no serían más o menos las preguntas, y ahí vamos a repasar esa cuestión. Pero, ¿qué monarquía apoyaba Hobbes? Teniendo en cuenta el Leviatán. absolutista. Claro, la monarquía absolutista. Y ahora, con la llegada de Locke, había caído, que eso vamos a ver ahora. Locke es denominado, apuntar bien, el gran héroe de la Revolución Gloriosa. ¿Se acuerdan de la otra materia? Que con la Revolución Gloriosa se da la Sí. caída del Estado absolutista, de ese modelo de Estado, y surge el modelo de Estado liberal. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, entonces, esa es otra gran diferencia que pueden poner en su cuadrito comparativo. Hobbes apoyaba la monarquía absoluta y Locke apoyaba la monarquía de tipo parlamentaria. Porque ahora ya nuestro monarca no es un monarca absolutista, sino que es un monarca a secas y necesita ser controlado. ¿Se acuerdan? Que necesita que su poder se controle para evitar los abusos del ejercicio del poder. Entonces se crea la figura del parlamento, que es quien va a controlar la detentación del poder de este monarca. Entonces, Locke apoya la monarquía parlamentaria. En cuanto al gobierno, y esto es lo principal, apuntar bien, porque dijimos que, ¿cómo se denominan las dos obras principales de Locke?
¿cómo se denominaban las dos obras principales? ¿Se acuerdan? El primer ensayo sobre el gobierno civil y el segundo ensayo sobre el gobierno civil del año 1690, que es uno de los más importantes. Lo que hace es defender la separación de poderes. Locke es el creador de la separación, de la división de poderes. Esto es fundamental, porque antes, recuerden, el poder lo detentaba en forma absoluta el monarca. Lo que hace en este escrito, en su obra, Locke, es defender la separación, la división de poderes como forma de gobierno, ¿sí? Como forma de equilibrio, perdón, de equilibrio, quise decir, como una forma de equilibrio entre los poderes. Él va a Es el, ser el... ¿Cómo? profe, es el padre de los sistemas políticos de Occidente, vendría a ser, ¿no? Porque propone la división de poderes, la Él, constitución. exacto, el padre de los gobiernos civiles, le dicen a él, Ajá, en realidad, ok. en general. ¿Por qué? Porque es el que Ah, bien. propugna esto de separar y dividir el poder. El poder no puede ser un poder único, sino que tiene que estar Ok. separado y dividido. Y lo que va a hacer es también establecer cuáles son las denominaciones, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Luego Ujú. Montesquieu se va a ocupar de la funcionalidad de estos poderes. Lo que hace Locke entonces es defender la separación, la división, el poder no puede ser un poder único, ¿sí? Porque trata de impedir que ninguno degenere hacia el despotismo. Eso es lo que trataba de impedir Locke, que ninguno de estos poderes, al ser un poder único, por ejemplo, o bien cuando ya pueden estar separados, degenere en el despotismo. Se le considera también a Locke como un teórico de la democracia. Aquí también comenzamos a hablar lenta, gradualmente de la democracia, por evolucionar los regímenes liberales, porque ningún poder podía sobrepasar los límites, lo cual se consideraba y se los colocaba, ¿sí?, por escrito en la Constitución. Esto es lo nuevo también. Antes, esto de determinar los límites a quienes gobiernan no estaban en ninguna parte. Ahora se determinan y se colocan estos límites en una Constitución por escrito. Hoy en día, digamos, prevalece la libertad a través de todas las constituciones. Para nosotros esto no es algo nuevo, hoy por hoy, gracias a Dios. Pero sí recordamos el gran aporte de Locke, de Montesquieu, de Voltaire, de que son los primeros que van a determinar que los gobernantes, quienes conducen el gobierno, tienen que tener y tienen que seguir límites. Y esto se tiene que dar a través de una constitución en forma escrita. Obviamente, lo que tuvo, digamos, una menos incidencia en el pensamiento filosófico propiamente de Locke, va a estar basada en una teoría del conocimiento, porque la teoría que va a propugnar en cuanto a lo filosófico Locke va a ser la teoría del conocimiento, pero se va a destacar más esta cuestión de la idea de la separación y la división del poder. Pero no tenemos que restarle importancia el aporte desde la filosofía política, la teoría del conocimiento, del empirismo, que él lo seguía a Bacon, lo seguía a Descartes, también. Eso, no le podemos, con respecto a eso, no le podemos restar la importancia que tuvo. A ver, ¿quién fue en realidad él? Fue francés, inglés, era español. Él fue inglés y nació en un pueblo pequeño que se llama Brighton, ¿no? Como dijimos, en 1632. Todos estos estudios que tuvo, que nombramos hoy, que estudió medicina principalmente, pero economía, enseñaba griego, también enseñaba retórica, todo lo va a estudiar en la Universidad de Oxford, ¿sí? La Universidad de Ciencias Naturales, de Medicina, y también todo lo que tenía que ver con la teoría del Estado. El gran padre del liberalismo y de la teoría del Estado. Eso, chicos, apuntar bien, porque antes de Locke, nadie todavía se había atrevido en ese momento a teorizar acerca del Estado. Era muy difícil teorizar acerca del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que era difícil? Razonemos. A ver, es una pregunta metacognitiva. ¿Por qué nadie se había animado
a teorizar sobre el Estado Y aún. Porque generar predominaban teorías, las monarquías. ¿Me cla- gusta? era una forma de oponerse a las monarquías absolutas, o sea, pensar en la idea de un Estado más participativo, un Estado liberal, o sea, con libertades, le vendría a contradecir al poderío que tenía Claro, el rey en ese entonces. exactamente, porque el Estado, que era el monarca según Hobbes, ¿se acuerdan? El Estado era absolutista. Claro, Entonces, ¿cómo voy a teorizar acerca de algo que no se puede cuestionar? Apunten bien eso. Era algo que no se podía cuestionar. Entonces era imposible, era inimaginable teorizar acerca de algo incuestionable. Ahí está la cuestión. Entonces, si yo le pregunto si él tuvo mayor fama como filósofo, como teórico o como pedagogo, ¿qué me responderían? ¿Cuál fue la mayor fama o el mayor logro de Locke? ¿Qué les parece? ¿Ser filósofo, Como, teórico o como pedagogo? filósofo, Como filósofo, dice Teórico, Dani, teórico político. teórico político. porque en aquella época la política como ciencia en sí no existía y la pedagogía como disciplina tampoco existía como tal, no estaba No, separado de la pero, filosofía. no, pero se enseñaba. Él enseñaba, sí, él Sí, enseñaba. pero la Tuvo, pedagogía aportó, como claro, como disciplina, disciplina. como la conocemos hoy, todavía no existía, o sea, no estaba separada de la filosofía. No, yo exactamente. creo que fue, Pero yo enseñaba, creo que miren fue que un gran Aristóteles teórico, ¿no? era, Sí, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, imagínense. O sea, se enseñaba. Él enseñaba, le estamos quitando mérito, pobre Locke, se mató estudiando, ¿eh? Dani se mató yo lo estudiando. leí, yo lo leí anteriormente ya a él, pero ¿Y desde no las te teorías del gustó? conocimiento de él. No, sí, sí, pero yo lo que tenía entendido de él es que la pedagogía, cuando él estudió las teorías del conocimiento y cómo una Sí, persona aprende, la sí. pedagogía como tal no existía como la conocemos hoy como disciplina, o sea, Claro. no estaba separada Claro, pero él de lo la que hizo, filosofía. cuando yo les digo pedagogo, me refiero a maestro. Él fue maestro, fue profesor. Sí, Por eso digo, todo lo que él incluso, enseñó en esa época, ¿no tuvo valor? Porque él enseñó sí, sus escritos, incluso ¿eh? muchas, mucha gente, muchos autores que después estudiaron la teoría del conocimiento, empezaron a partir de De escritos los, de él, de exactamente, aportes anteriores de él. sí. Entonces, ¿nadie va a decir que fue importante su aporte como maestra, como profesor? Sí, por supuesto. Dale. En realidad, Sí, el mayor aporte, en primer lugar, el mayor aporte fue como teórico. El que dijo teórico viene ahí. En segundo lugar, fue como filósofo. Y en tercer lugar, como maestro. Así se lo considera. Entonces, como teórico, como filósofo y como pedagogo, o sea, como maestro. En realidad, lo que tuvo, dicen la mayoría de la doctrina, los politólogos coinciden en que lo que tuvo mayor envergadura fue teorizar sobre el Estado, como teórico. ¿Por qué? Porque además, recuerden, fue a una guerra, volvió y escribió, o sea, algo que insólito para la época. ¿Qué ibas a decir? No, que me parece que sí, que fue su gran aporte, ¿no? Hablar del Estado y romper esa estructura tan rígida que tenía de la monarquía. Exactamente. Entonces, como un título así en sus apuntes, las aportaciones, ¿no? de Locke, en primer lugar como teórico político, en segundo lugar como filósofo político, y en tercer lugar como pedagogo. Eso, marcarlo bien también como pregunta para el final. También él va a influir de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa, en las ideas, después peleó, ¿no? Pero influye de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa, para ir a la revolución. Y también en lo que fue la Declaración de Derechos Británica de 1689, ¿no? Después de toda guerra, siempre se hace una declaración de derechos, ¿no? Recuerden, Bill of Rights, le dice en inglés. Bueno, entonces, él también va a ser determinante en la Declaración de Derechos Británica de 1689. Las obras, vamos a repasar cuáles son las obras de Locke. Dijimos, tenemos el primer ensayo, el segundo ensayo sobre el gobierno civil y ensayo sobre la tolerancia. Se denomina también una de las obras, ¿no? Primer ensayo,
un ensayo sobre el gobierno civil, ensayo sobre la tolerancia, es otra de las obras, pero otra de las obras principales también se denominó ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Sí? Este objetivo de ensayo sobre el entendimiento humano era, digamos, investigar cuál es el origen, la certeza, quizás el sentido, el alcance que tenía el conocimiento humano. Y acá, en esta obra, ensayo sobre el entendimiento humano, es que él va a refutar lo que es la teoría innatista del origen de las ideas, cómo surgen las ideas, cómo se origina una idea, va a estudiar las distintas clases de ideas, el lenguaje, la distinción entre conocimiento y opinión, todo eso dentro de esta obra de ensayo sobre el entendimiento humano, ¿no? Acá un gran aporte que hacía a la filosofía política, ahí como dice Dani. Hay otro autor, otro libro de él, que si mal no recuerdo se llama Algunos pensamientos sobre la educación, o pensamientos sobre la educación, no recuerdo bien en este momento, pero se llama o Algunos pensamientos sobre la educación, o Pensamientos sobre la educación, ¿sí? Esa es otra obra también, pero no recuerdo bien el nombre. Bien, la influencia que va a dejar John Locke, esa influencia que va a dejar él para la posteridad, ¿en qué va a consistir? La gran herencia que deja Locke a la posteridad es la afirmación del principio de autonomía en la educación. Eso es fundamental. Quizás nosotros vamos a pensar, y tiene que ver con la separación, la división del poder. No. La gran influencia, ¿sí? Afirmar la afirmación del principio de autonomía en la educación. Esta afirmación del principio de autonomía en la educación se logra únicamente si el poder está separado, si el poder está dividido. Si es un poder único, no se puede afirmar el principio de autonomía en la educación. Obviamente que a este principio de autonomía en la educación se va a contraponer al principio, digamos, que existía antes, de que no existía la educación para todos, que era inaccesible para todo el pueblo en general. En la actualidad, en realidad, si analizamos esto que él dice del principio de autonomía en la educación, este principio tiene vigencia, pero para nosotros, Ojo, hoy, como decía uno de ustedes con esta cuestión de Occidente, esta afirmación que hace Locke del principio de autonomía en la educación es de Occidente. Oriente no piensa así. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Que para nosotros existe este principio de autonomía en la educación, pero para Occidente, para Oriente no. Porque Por la las educación, religiones que hay allá. excelente, claro, tal cual. ¿Vieron lo que pasó con la mujer iraní, no? Claro, sí, sí. Creo que uno de ustedes, a mí me parece súper interesante los artículos, nunca, quizás tengo un tiempo de comentar en ese momento cuando mandan, pero en las noches, si mandan algo seguro lo leo. Y uno de ustedes mandó un artículo sobre lo que sucedió, sobre el conflicto de Irán. Y tiene que ver con esto, por las prohibiciones de las religiones. Hoy, y ya lo hablamos también acá en una de nuestras clases durante el año, de que hoy día se obligue a la mujer a usar el hijab. No, es una cosa inimpensable, ¿no es cierto? Nosotros de Occidente no lo podemos entender. Gracias a Dios, ni pensar Argentina, que es un país libre por donde lo miremos. Argentina, yo siempre, no sé si lo dije acá en alguna clase en Zoom, de que... Ya lo dijo. No, de que tengo una opinión particular con Estados Unidos, a esto me refiero. De cuando Estados Unidos vieron que es el país de la gran democracia, porque tiene años interrumpidos, Estados Unidos nunca tuvo un régimen autoritario, claro, porque Estados Unidos lo solventa, ¿no? Bueno, Claro. opinión aparte. Pero ellos, ¿sí? Si alguna vez tuvo una oportunidad de viajar, ellos son los más, o sea, discriminadores que existen en todos los sentidos hasta hoy día. Entonces, ellos hablarnos de democracia, hablarnos de derechos humanos, bueno, tenemos toda nuestra historia. Mire, profe, yo particularmente no conozco Estados Unidos, nunca tuve la visa para irme a Estados Unidos, pero mi esposa es mexicana. Y bueno, estuvimos mucho tiempo viviendo en México nosotros, muy cerca ¿Nunca de los cruzaste? Estados Unidos, entonces, no, yo no, porque no tenía visa. Pues no Pero tenía no escuché esa parte, perdón. Sí. Mi esposa iba mucho porque tiene familiares allá, tiene hermanas allá.
Y entonces Ah, ella venía y me contaba, o sea, que era esto, ¿no? Un poco de la farsa esta de Estados Unidos, ¿no? De que del país de las libertades y que no excelente. está, porque, o sea, si vos sos latino ya estás discriminado, si sos, Totalmente. todas las minorías están discriminadas ahí, o sea, el Exactamente. América para los americanos está recontra presente ahí. Totalmente. Esto es Bueno, así. vos más que nadie, entonces, a través de tu esposa, sabés que nosotros para ellos lo único que proveemos es una fuerza de trabajo. O sea, Ujú. Y es nada lo que más. está pasando hoy, estaba viendo, es lo que está pasando en Florida ahora, que Ajá, están buscando erradicar, creo que a 25.000 más o menos. migrantes, muchos de ellos venezolanos, porque quedó rota Florida cuando pasó el huracán Ian. Exactamente. Entonces, alguien tiene Exactamente. que trabajar, alguien Y tiene que hacer pero el trabajo duro y son los inmigrantes. el trabajo que no quieren hacer ellos, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, Ahí sí. está la cuestión, porque ellos educan y se esfuerzan, ¿no? Y educan a sus hijos para ir a estudiar, ¿no? El que tiene dinero se paga Harvard, Boston, y el que no tiene, o en la beca, vos sabés, o sea, que tenés tu esposa mexicana, Sí, sí, sí. lo obtiene a través del deporte para ir a estudiar, Ajá. porque ellos no hacen ese trabajo que hacemos nosotros los latinoamericanos. Excelente, ¿vieron? Bueno, siempre opino así, porque bueno, tuve la oportunidad de viajar varias veces, y si bien nunca sentí una discriminación, pero ¿por qué lo digo? Porque las veces que fui como turista, ¿sí? Y de chica fui a estudiar, hice el intercambio cuando tenía 16 años, pero tenía 16 años con una familia que me cobijó, que era una familia que vivía muy bien. Entonces, Claro. al colegio que fui, al college que fui, que era uno privado, también Ujú, era la argentina que iba porque iba de intercambio. Entonces tampoco tuve esa cuestión de sentir una discriminación. Pero sí lo veía con ujú, la señora que hacía los trabajos en la casa, que era mexicana, justo como le decís vos, y que ella en ese momento, ujú. yo hoy día no recuerdo muy bien la situación, pero yo creo que ella era indocumentada, por lo que recuerdo, Seguro. ¿sí? Y si bien tengo trato todavía con los que eran mis hermanos,